entre esos 5, ¿no? No, está usted, claramente está usted y no yo. Bueno, qué suerte que tiene Favale, porque yo no vi un cobre de la plata que gana usted. Algún día me invitará Ojalá a sea comer cierto. o a cenar. Ojalá fuera cierto. Volvió Nacho Ramírez, gracias. Ya le digo una cosa, Sí. con que me invite a comer un queso, Sí. ya con eso diría que usted es un tipo generoso, porque hasta ahora nunca largó un morlaco, Favale. Está muy caro el queso, pero lo hablamos en otro momento, Beristain. Nos ocupamos del narcotráfico en una de sus variantes más difíciles. Decimos difíciles porque se utilizan a las personas. Siempre se utilizan a las personas para ejercer el narcotráfico, pero en este caso el cuerpo de las personas, poniendo en riesgo su propia vida para cargarlos muchas veces de drogas que introducen en los países, obviamente de manera ilegal. Nacho Ramírez con esta historia. Estamos acá con la doctora, que es la directora del Hospital Ernequian. Estamos encontrando las estadísticas oficiales, encontraron un crecimiento desmedido de mulas argentinas. Estamos hablando de personas que deciden tragar cocaína para luego viajar a una suerte de profundidad del peligro, que pueden morir claramente, teniendo en cuenta que en la última semana se registraron 6 casos de mulas, la gran mayoría de ellas argentinas, ¿no? Ahora, en la última semana, doctora. La semana pasada. Mirá vos. Tuvimos 6 mulas en una semana, de las cuales 4 eran argentinos. ¿Cómo los descubren? ¿Porque tienen un problema o cuando los escanean? Generalmente es un trabajo policial y con el escáner sospechan y los traen al hospital, y nosotros por medio de placa radiográfica simple de abdomen o tomografía computada hacemos el diagnóstico si tienen o no. ¿Y qué encuentran habitualmente? ¿Perdón? ¿Qué encuentran habitualmente? La mayoría de los que traen son positivos, o sea, vienen con carga, o sea, tienen cuerpos extraños dentro de su cuerpo. Doctora, ¿hasta qué cantidad de cápsulas de cocaína se encuentran ingestadas por una mujer? ¿Son siempre mujeres? Otra pregunta que le hago en la misma, ¿no? No, la mayoría son hombres. Son hombres. A la inversa de lo que se piensa, y bueno, la máxima que tuvimos mujer registrada fue la semana pasada con 205 cápsulas. 205 ¿De cápsulas. cuánto? Estas eran menores en su peso, de unos 6 gramos aproximadamente, pero tuvimos un caso masculino, también argentino, con 298. ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro, es impresionante. ¿Eso equivale en peso a cuánto puede ser? No sé, preguntamos. En peso, usted. digo, En peso por total. persona, kilogramo. 1 kilo Por eso, 100. pero digo, ¿y el tiempo De para droga, ¿no? sacarlo? Nosotros estamos en un promedio de 4 días. Terrible. ¡Qué bárbaro! ¿Se dan cuenta, no? De lo que estamos hablando. Enseguida vamos a ver un informe. De hecho, lo vamos a ver ya, que preparó Nacho. Se tragan más de 1 kilo de cocaína y después tardan 4 días en expulsarlo. Están expuestos, después nos va a explicar la doctora, a los ácidos del estómago, que podría romper una de esas cápsulas y matarlos inmediatamente. Corren ese riesgo por un puñado de dólares. No se puede creer, pero así es. El informe. Entonces nosotros tenemos la misión no solo de cuidar su vida, sino de cuidar la del niño. Inclusive se utilizan adolescentes y hasta criaturas. Hemos visto hechos donde encubierto en las ropas de un bebé que es transportado en los brazos se transporta sustancia. Esta modalidad de narcotráfico involucra a todo el mundo. El 19% de las mulas provienen de España, el 15% son argentinos, el 8% son de Paraguay y Bolivia y el 6% son sudafricanos. Eso sí, todos surcados por una profunda necesidad económica. Lamentablemente, el último eslabón en lo que es el narcotráfico, hablamos nosotros de las mulas, traduce gente que realmente sirve como tal, transportadores, no son comerciantes de las mismas. Tan pronto llegan al sitio de destino, ellos son, si se quiere, procesados o vigilados para que evacúen la misma, reciben un dinero determinado por este transporte y hasta ahí termina su misión. Uno advierte situaciones de vulnerabilidad, a veces incluso superpuestas, pero también en el último tiempo, y uno lo puede asociar quizás a la crisis europea, empieza a haber extranjeros que tienen un perfil de menores condiciones de vulnerabilidad, ¿no?
De hecho, en los últimos años uno advierte el incremento de extranjeros de Europa principalmente, e incluso de otras regiones del mundo, como puede ser Sudáfrica, por ejemplo, o incluso de otras latitudes. El rango de edad va desde los 18 hasta los 65 años. La característica que tienen todos en común son personas en estado de extrema pobreza y de extrema necesidad. Son muy pocos los que se dedican a esto como trabajo. Se registra en muchos casos que esas mujeres son jefas de hogar, que esos hogares tienen varios hijos, etcétera, etcétera. Entonces se mezclan varios aspectos, varias condiciones que llevan a estas personas a elegir por esta opción. Generalmente hay un pago por este servicio entrecomillado, a veces, y la generalidad de las veces, gente de muy bajos recursos y de bajo nivel educativo, que tienen necesidad imperiosa de ganar dinero y lo hacen de esa manera. Ser testigo de lo que esto implica, el drama, yo diría, humano que está atrás de esto. Los principales envíos de droga se efectúan hacia Europa. El continente europeo representa casi el 75% del total. Asia alcanza casi el 20%. Cantidades menores parten hacia África, Oceanía y América del Norte. Poco más de la mitad de los vuelos arriba a España, ya sea a Madrid o a Barcelona. Hay un 10% que va a Sudáfrica, otro 10% a Roma y un 7% a París. El 19% restante se reparte en diferentes destinos internacionales. Pero hay una explicación para el boom español como receptor de cocaína. De Argentina generalmente el destino es Europa, no los Estados Unidos. España, más allá de que España, hay varios datos, más allá de que España es un gran consumidor de cocaína, en los últimos años digamos, aparece información relativa a eso. Lo cierto es que también España es, sobre todo si uno piensa en tráfico aéreo, la entrada a Europa, ¿no? Digamos, casi todos los vuelos que salen desde acá van principalmente hacia Barajas y de ahí conexiones o Barcelona o algunas otras ciudades, ¿no? Ahí uno podría encontrar parte de la explicación, más allá de los vínculos culturales que existen con España, el idioma, etcétera, etcétera. Sacar la droga del país hacia Europa le reporta a la mula 30.000 pesos por ingesta de 1 kilo. Si el movimiento de cocaína se da de fronteras adentro, la cifra es mucho menor, de 5.000 pesos. Pero el narcotráfico muta y los controles corren detrás de las nuevas tecnologías. Hasta el 2011 nosotros estábamos acostumbrados a recibir mulas que tenían en su interior cápsulas sólidas, es decir, como si fueran una tiza. A mediados del 2011 nos llega un muchachito muy joven, extranjero, europeo, en coma. Se le hace una tomografía computada y, oh sorpresa, había muchísimos elementos extraños dentro de su abdomen, que eran 3 profilácticos con contenido líquido y que en su posterior análisis mostraba cocaína disuelta en alcohol y levamisol. Hay algo que caracteriza al traficante, es la experimentación. Permanentemente se están experimentando métodos como para tratar de facilitar el tráfico de esa sustancia. Ponen en riesgo su libertad, ponen en peligro su vida, pero detrás de cada uno de ellos se esconde un profundo drama humano. Y está bien el remate del informe de Nacho, porque evidentemente alguien que toma este riesgo está detrás de un profundo drama. Porque para arriesgarse de esa manera, no solamente a ir preso, sino a perder la vida, es porque hay algo que solucionar que va mucho más allá de la razón. Ahora, doctora, mucha gente muere en este intento, no solamente va presa, muere. Sí, si se rompe la cápsula, el sinónimo es muerte, porque es liberado al torrente sanguíneo
un promedio de 10 gramos de cocaína, y toxicológicamente para una persona virgen de tener algo, de haber ingerido alguna vez esta droga, es 1.79 gramos. Calcúlele, es 90% más. Claro, es imposible sobrevivir. Y ustedes han tenido casos en el hospital. Lamentablemente hemos tenido un par de casos, sí. Incluso caso de embarazada, ¿no? Fallecidas no, embarazadas sí hemos tenido. Ingestadas. Sí, y generalmente vienen por ano, por vagina, más la ingesta. ¿Ustedes la ingesta es menor. pudieron determinar en el informe que hacen los países, hay de todo el continente americano, también de Europa, las mulas o mulas varones que son detectados? ¿Está clasificado? Sí, nosotros tenemos un promedio de cómo están divididos. En el principio de nuestros trabajos era más tránsito que salida, sí, y era más gente del lado andino, digamos, Perú, Bolivia. Después las cosas fueron cambiando y están viniendo muchos europeos de diferentes países de Europa. Hasta hemos tenido de Oceanía también. Y rara vez Sudáfrica también. Sí. Una mujer, Nacho había contado, una mujer australiana grande, de unos 70 años, 65 años. Exacto, una pareja. Ahora se está dando también ese fenómeno, ¿no?, de adultos mayores que deciden, son traídos al país para luego llevar cargados ingesta de cocaína, pero estamos hablando de adultos mayores de 70 años para arriba. Menos desconfianza. Y también argentinos que deciden ingresar al circuito del narcotráfico a partir del peor eslabón, que es ser una mula, porque jugás directamente con tu vida. Y un fenómeno nuevo, Guillermo, es el tema de la presencia de cocaína líquida en las mulas, que antes no se estaba ¿Cuál viendo. es la diferencia? La cocaína sólida se detecta fácilmente por una placa de abdomen. La cocaína líquida es muy difícil de ver en una placa de abdomen. Hay que hacer sí o sí una tomografía y en ella se ven nítidamente. Pero ya es más complejo. Sí, no es más complejo, es pasarlo por un tomógrafo. Gracias a Dios, por la estructura que tiene, se pueden ver a simple vista. ¿Sabes qué? Y no Los que se usar fijan contraste. en los aeropuertos saben de los movimientos. Sí. Es increíble. ¿Físicos? Una vez estuvimos, Si sí. alguien está nervioso o no, por cómo mira, por cómo camina, por cómo se registra, por dónde se sienta, por las cosas que le llaman la atención, por todo eso saben si está trasladando algo o no, o pueden intuir si está De trasladando hecho, hay algo gente o no. de civil en los aeropuertos de Seiza viendo conductas de la gente. Y a partir de esas sospechas es cuando se lo llevan a la doctora. Exacto. No está comprobado científicamente que tienen cocaína en el cuerpo. Ahí Pero es se lo cuando lleva a requisar. Por cómo se maneja. Ahora, el testimonio de esta gente en general tiene que ver con una necesidad para convertirse en mulas. ¿Han charlado con algún paciente en el momento, paciente-detenido, para entender por qué lo hacían y demás? Sí, con nosotros charlan mucho, sobre todo en el momento que le decimos en la situación que están arriesgando su vida. Generalmente es una cuestión personal, es algo puntual de cada uno de ellos, con familiares enfermos, operaciones que tienen que hacer para salir del estado en que están. Pero también hemos visto algunos, sobre todo de otros países, que se dedican a hacer esto. O sea, hay Que son dos sectores. Sí. Está el que lo hace por necesidad de usted para pagar una operación o una situación dramática, y está el que es integrante de una organización narcocriminal Que lo hace que lo ya tiene lo como hace actividad exactamente. rentada. Y se nota mucho la diferencia de una persona con otra, me imagino, en el diálogo. En el diálogo se nota. ¿Y el que tiene necesidad sabe que puede morir en el intento de La llevar mayoría cocaína? de ellos no. O Se sea, le ¿se informamos sorprende? nosotros, sí, y tenemos que contenerlo muchas veces. Pues las crisis de llantos, sean de ambos sexos, hay que contenerlos. Y ellos están 4 días en el hospital sabiendo que van a ir a la cárcel. Además, ¿no? Madre mía. Y muchas veces cirugía, ¿no? Sí, hay un 5% que hay que ir a cirugía. En este caso es producto de la ruptura del continente. El continente es el envase, y como se vio en algunas fotos, ustedes ven que están quemaditos en una punta. Eso puede pinchar el intestino y produce un abdomen agudo, lo cual es como si usted se traga un carozo, le pincha el intestino, Sí. y hay que abrirlo y sacar ese pedacito. Claro, para sellar El intestino. la goma, ellos lo queman. Lo queman. Y eso produce un filo. Es un filo y pincha el intestino. Eso es un abdomen agudo porque se pinchó. Qué locura. Imagínate ¿no? una persona con Es una 150 cápsulas, es una locura. 150 pequeñas posibilidades de tener un agujero en el estómago. Después está el otro caso en que el tubo digestivo tiene válvulas por distintos sectores para pasar.
Las válvulas generalmente complacen y dejan pasar las cápsulas, pero si no se atascan y es un abdomen agudo oclusivo. Es terrible. ¿A qué le llaman, que Nacho lo contaba el otro día, filtración? Filtración es cuando el envase tiene una pinchadura o se rasgó y empieza a salir la cocaína. Al no salir en forma masiva, el paciente empieza a tener síntomas de intoxicación. ¿Qué le pasa? Empieza con cambios de carácter, con agresividad, o puede debutar directamente con convulsiones. Eso, presenciándolo nosotros, es signo de cirugía, porque está filtrando. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para salvar la vida de un paciente que está filtrando? Generalmente estamos entre los 15 a 20 minutos para hacer todo. Ah, bueno, es una Y están desesperación. corriendo contra reloj. ¿Qué pasa si suben ese avión y expulsan voluntariamente una de las cápsulas? ¿Y qué pasa si hay una filtración en el medio del viaje, no? Bueno, esto es un caso que fue público de una pasajera que tuvo un brote psicótico, fueron como lo pronunciaron los medios, y realmente tuvieron que bajar en otro puerto. Creo que el avión iba con destino a Madrid y bajó en Barcelona, en Palma de Mallorca, para operarla, porque fue Si el no se primer moría. síntoma que tuvieron. Sí, Qué bárbaro. es terrible. Y las drogas líquidas son mucho más difíciles en el acto quirúrgico para encontrarlo, porque es gelatina en un intestino. ¿Cuántos metros de intestino hay que buscar, no? Hay que buscar bastante, Yo me por lo quedo menos pensando 8. en la locura de tomar el riesgo. La necesidad, Guille. La locura de tomar el riesgo. O sea, es todo por el todo ahí. A Y todo es Sin nada. medias tintas. No, y además yo le decía el otro día a Nacho que en el eslabón del narcotráfico, en los eslabones, la mula es el tipo más precarizado. Sí, sí, económicamente. sí, sí. No creo que se haga millonario un tipo siendo mula, salvo el caso que dice Entre la doctora. comillas es el Gil. Claro, digo, el Digamos que jefe... sí. Claro. Están llevando un cargamento que puesto en Europa puede Vale llegar a una costar fortuna. $50.000 para arrancar y ellos reciben Euros, entre sí. euros, ellos van a recibir entre $1.500 y $3.000. Por llevar 200, Un kilo y pico de un kilo y pico cocaína. adentro, claro, y poder morir en el viaje, No, ¿no? una locura. O cuando llegan a Es una puerto. locura. Usted decía que tuvieron 6 casos la semana pasada. Sí. Casi de promedio de uno por día. ¿Cuál es la estadística media en general anual? Nosotros estamos en los 100, 160, depende de cómo sea el comportamiento o cómo esté la detección. El año más fuerte para nosotros fue en el 2011, que recibimos 160 mulas. ¿En cuánto? En un año, 160. Una cada 2 Pará, días. que detectaron y detectaron. trasladaron. Sí, una cada 2 días. Bueno, de eso fue un mes que realmente vivíamos todo el grupo, ya sea policial, ya Adentro sea del de hospital. juzgado, nosotros adentro del hospital. Qué bárbaro. Bueno, gracias, ¿eh? Por favor, al contrario. Muy Gracias amable. a ustedes. Muchas gracias por haber venido.